Victoria Romero, de 12 años, estaba sentada en el alféizar de su habitación mirando el patio otoñal, donde las hojas amarillas danzaban en una despedida a los días cálidos. Ya había pasado un año desde aquel terrible día cuando mamá Vera cerró para siempre los ojos en la sala del hospital. Un año de dolor, lágrimas y nostalgia infinita por los abrazos de mamá que nunca más la calentarían. Papá Sergio se esforzaba con todas sus fuerzas por ser mamá y papá a la vez. El hombre de 42 años con bondadosos ojos marrones y manos fuertes de camionero luchaba cada día contra su propio dolor, tratando de apoyar a su hija. Preparaba desayunos, peinaba las trenzas de Victoria antes del colegio, la ayudaba con las tareas, aunque él solo había terminado la educación secundaria básica. Pero Victoria veía lo difícil que le resultaba esta doble carga, como a veces ocultaba las lágrimas masculinas que se asomaban, pensando que su hija no se daba cuenta. Por eso, cuando hace 3 meses papá conoció a Inga Santander, peluquera de 34 años del salón de belleza Encantó, Victoria al principio incluso se alegró. Tal vez papá se sentiría mejor. Y regresaría la risa a su hogar. Inga era completamente opuesta a mamá. Si mamá Vera había sido una mujer bajita y regordeta de carácter suave y manos cuidadosas de enfermera, Inga impresionaba por su vivacidad. Alta, esbelta, con abundante cabello rojizo y maquillaje llamativo, sabía hablar de manera hermosa y convincente. Sus ojos verdes brillaban cuando sonreía a papá y su voz sonaba melodiosa, cautivando con su ternura. Victoria, decía Inga las primeras semanas, entiendo lo difícil que es para ti aceptarme. Pero quiero que sepas, nunca trataré de reemplazar a tu mamá. Solo quiero cuidar de ti y de papá. Victoria asentía, pero algo dentro de ella se resistía. Tal vez eran celos infantiles normales. ¿O la intuición le susurraba que algo no estaba bien? Las primeras señales de alarma sonaron ya después de un mes de que Inga se mudara a su apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo. Victoria notó que su nueva madrastra se comportaba de manera completamente diferente cuando papá estaba en casa y cuando no estaba. Con papá presente, Inga era la encarnación del cuidado y la ternura. Preparaba sus platos favoritos, le masajeaba los hombros después de viajes largos, se interesaba por su trabajo. Con Victoria también era suave y comprensiva, le ayudaba con el peinado, le compraba bonitas horquillas. Pero bastaba que papá se fuera a otro viaje para que Inga pareciera quitarse una máscara. Su voz se volvía áspera, la sonrisa desaparecía y los ojos verdes se enfriaban. «Vas a hacer las tareas en silencio», le decía a Victoria en esos momentos. «Y en general, trata de no molestarme. Tengo mis propios asuntos». Inga podía hablar por teléfono durante horas con sus amigas, contando sobre sus planes, sueños, quejándose del cansancio. Al mismo tiempo, casi no cocinaba, pidiendo comida a domicilio o comprando comida precocida. Limpiaba el apartamento a medias y sobre las necesidades de Victoria a menudo simplemente se olvidaba. Papá trató de hablar Victoria una noche cuando Sergio regresó de un viaje de una semana a Sevilla. ¿Puedo hablar contigo? Papá estaba sentado en la cocina, cansado después del largo camino, bebiendo té con sándwiches que había preparado Inga. Ella se afanaba cerca, contando cuánto había extrañado, cómo había esperado su regreso. Por supuesto, hijita. ¿De qué quieres hablar? Victoria tomó aire en los pulmones, buscando las palabras. Solo, cuando no estás en casa, Inga se comporta no como cuando estás tú. Ella. Victoria. La interrumpió bruscamente Inga, y su voz ya no era tan melodiosa como de costumbre. ¿Qué estás diciendo? Si siempre cuido de ti. Pero es verdad, papá. Cuando no estás, ella. Basta. Sergio puso la taza sobre la mesa tan bruscamente que el té se derramó. Basta de mentir. Inga es una buena mujer, se esfuerza por nosotros dos. Tú simplemente no puedes acostumbrarte a la nueva mamá. Victoria sintió cómo las lágrimas se acercaban a sus ojos. Papá no le creyó.
Más aún, ni siquiera la dejó terminar de hablar. Te acostumbrarás a ella, continuó papá más suavemente, viendo la cara alterada de su hija. Dale tiempo. Inga te ama. Inga puso la mano en el hombro de Sergio y miró a Victoria con expresión de tristeza fingida. Lo entiendo, Victoria. Te resulta difícil. Pero realmente me esfuerzo. Esa noche Victoria estuvo mucho tiempo acostada en la cama, mirando al techo. Mamá nunca le había mentido ni la había hecho sentirse culpable por simplemente querer contar la verdad. Mamá siempre la escuchaba hasta el final. Tal vez papá tiene razón, pensaba la niña. Tal vez realmente no puedo aceptar a Inga simplemente porque no es mamá. Pero en el fondo de su alma Victoria sabía que no se trataba de eso. Algo estaba mal con Inga. Y ese algo se volvía más evidente cada día. A la mañana siguiente, cuando papá se preparaba para un nuevo viaje, esta vez a Córdoba, Inga volvía a ser la esposa perfecta. Le preparó sándwiches para el camino, verificó que hubiera tomado todo, lo besó al despedirse. Cuídate, amor, dijo, abrazando a Sergio en la puerta. Te esperaremos. Regresaré en 5 días, prometió papá. ¿Podrás arreglártelas? Por supuesto. Victoria y yo pasaremos un tiempo estupendo. ¿Verdad, hija? Victoria asintió, aunque por dentro todo se encogió. Sabía que había comenzado otra prueba. Papá se fue, y literalmente después de media hora Inga se quitó la máscara de madrastra cariñosa. Escucha, pequeña, dijo, sin siquiera volverse hacia Victoria, que desayunaba en la cocina. ¿Qué le estás contando a tu padre sobre mí? No pienso hacerte de niñera. Harás lo que te diga y no me molestarás. ¿Está claro? Está claro, respondió Victoria en voz baja. Pero en ese momento tomó una decisión. Si papá no creía en sus palabras, debía encontrar una manera de demostrarle la verdad. De alguna manera debía mostrarle a papá el verdadero rostro de Inga. Victoria no sabía todavía cómo exactamente lo haría. Pero era hija de su mamá, una mujer inteligente y decidida que nunca se rendía ante las dificultades. Y era hija de su papá, un hombre honesto y justo que simplemente por ahora estaba cegado por la soledad y la gratitud porque alguien hubiera aceptado compartir con él su difícil vida. Victoria Romero se convirtió en una pequeña detective en su propia casa. Y su investigación apenas comenzaba. Habían pasado 2 semanas desde aquella conversación en la cocina y Victoria se convencía cada vez más de que tenía razón. Cuando papá no estaba en casa, Inga se convertía en una persona completamente diferente. Podía no preparar la cena, aludiendo al cansancio, obligaba a Victoria a lavar su propia ropa y a veces incluso se iba a algún lugar toda la tarde, dejando sola a la niña de 12 años. Voy donde una amiga, decía negligentemente, aplicándose lápiz labial rojo brillante en los labios. Ya eres grande, te las arreglarás. Y mira que no le digas nada de más a papá, o será peor. La última frase molestaba especialmente a Victoria. Resultaba que Inga admitía directamente, se comportaba de manera diferente con papá y sin él. Pero ¿cómo demostrarlo? Una noche, cuando papá estaba en otro viaje a Valencia, Victoria estaba sentada en su habitación haciendo la tarea de matemáticas. Ya eran cerca de las 9 de la noche, y la niña se preparaba para acostarse, cuando escuchó que Inga hablaba por teléfono en la cocina. La voz de su madrastra sonaba fuerte y alegre, para nada como habitualmente en casa. Victoria se levantó y abrió silenciosamente la puerta de su habitación. El pasillo no era muy largo, y desde la cocina se escuchaba cada sonido. No, Ana, todo va según el plan, se reía Inga. Ya te dije que este ingenuo picaría cualquier anzuelo. Victoria se quedó inmóvil. ¿De quién hablaba Inga? ¿Acaso de papá? Por supuesto que se enamoró perdidamente. Continuaba Inga. ¿Te imaginas? Me agradece por haber aceptado vivir con él y su hija atrasada. Es tonto como una piedra.
Ni siquiera entiende que simplemente lo estoy estafando por dinero. El corazón de Victoria comenzó a latir frenéticamente. No podía creer lo que escuchaba. Inga llamaba a papá tonto y a ella atrasada. ¿Y qué significaba estafando por dinero? ¿Sabes cuánto gana? Continuaba su madrastra. Los camioneros ganan bien, especialmente en viajes largos. Y además tiene este apartamento de 2 habitaciones en propiedad. En el centro de la ciudad, por cierto. Victoria se asomó cuidadosamente al pasillo. Inga estaba de espaldas a la puerta, gesticulando y evidentemente disfrutando la conversación. «No me digas», exclamó Inga en respuesta a la réplica de su amiga. «Por supuesto que no pienso jugar toda la vida a la familia feliz con este ingenuo y su hija tontita. El plan es simple, tramitaré créditos a su nombre, transferiré el apartamento a propiedad conjunta y después divorcio con división de bienes». Victoria sintió que las piernas le flaqueaban. Se agarró del marco de la puerta para no caerse. Inga planeaba robar a papá. Se había casado con él solo por dinero y el apartamento. «Oye, ¿y esa su hija no sospecha nada?», preguntó la amiga por teléfono, a lo que Inga se rió. «Si es todavía muy pequeña. Y además no muy lista», salió al papito. Es cierto, un par de veces trató de contarle algo a papito, pero él me cree más a mí. Piensa que soy una santa que por compasión aceptó criar a su niña. ¿Y si aún así sospecha algo? No se rendía la interlocutora. ¿A quién le va a contar?, respondió Inga despreocupadamente. Papito está constantemente de viaje, en el colegio nadie la escucha especialmente. Una ratoncita gris común. No, lo tengo todo pensado. Otros 3 o 4 meses, y se podrá actuar. Victoria entendió que ya no podía escuchar más. Cerró silenciosamente la puerta y se apoyó en ella con la espalda. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de ofensa o dolor. Eran lágrimas de furia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía Inga a llamar a papá tonto? Papá era la persona más bondadosa, honesta y trabajadora del mundo. Trabajaba sin descanso para mantener a su familia, viajaba en rutas largas, no veía su casa por semanas. Y esta embustera quería robarle todo. Y la llamó a ella tonta. Hija atrasada. Victoria sabía que no era la más inteligente de la clase, pero era una estudiante aplicada. Tenía amigos, dibujaba bien, leía libros. Simplemente no era tan vivaz y parlanchina como algunas compañeras de clase. Pero lo más terrible no eran ni siquiera las palabras ofensivas. Lo más terrible era que Inga planeaba destruir su familia, robar a papá todo lo que tenía. Y papá ni siquiera lo sospechaba. Victoria se secó las lágrimas y comenzó a pensar. Debía grabar de alguna manera esta conversación. ¿Pero cómo? En su viejo teléfono la grabadora funcionaba mal y además Inga podría notar que estaba escuchando. Esperando algunos minutos más hasta que Inga terminara la conversación, Victoria escuchó el sonido de sus pasos hacia el baño. Su madrastra, al parecer, decidió darse una ducha. Saliendo silenciosamente de la habitación, Victoria fue a la cocina y comenzó a buscar el teléfono de Inga. Estaba sobre la mesa, junto a un paquete abierto de cigarrillos, otro secreto más que Inga ocultaba a papá. Victoria tomó el teléfono con manos temblorosas. Sabía que estaba mal hurgar en cosas ajenas. Mamá le había enseñado a respetar la vida privada de otras personas. Pero esto ya no era simplemente vida privada. Esto era una amenaza a su familia. El teléfono estaba bloqueado con contraseña, pero Victoria había visto cómo Inga la ingresaba varias veces. 4 dígitos, 1987. El teléfono se desbloqueó. Victoria encontró rápidamente el registro de llamadas y vio el número al que Inga había llamado la última media hora. Memorizó los últimos 4 dígitos y rápidamente puso el teléfono de vuelta. Desde el baño se escuchaba el ruido del agua.
Victoria tenía algunos minutos más. Corrió al cuarto de papá y abrió el armario. Allí, en el bolsillo de una chaqueta vieja, estaba una pequeña grabadora que papá a veces llevaba en los viajes para grabar notas sobre la ruta y gastos de combustible. Victoria la tomó y rápidamente verificó, funcionaba. Cuando Inga salió de la ducha, Victoria ya estaba sentada en su habitación con el libro de historia, fingiendo que se preparaba para la clase del día siguiente. Pero en realidad estaba planeando. Ahora sabía la verdad. Inga era una estafadora que quería robar a papá. Y Victoria debía demostrarlo. Al día siguiente en el colegio le contó lo sucedido a su mejor amiga Ana Contreras. Ana era mayor que Victoria, estudiaba en 7º grado, y siempre se había distinguido por su inteligencia. ¿Estás segura de que entendiste todo correctamente?, preguntó Ana cuando estaban sentadas en el recreo grande en un aula vacía. Absolutamente segura, respondió Victoria. Dijo directamente que estafa a papá por dinero y quiere quitarle el apartamento. Entonces hay que actuar, declaró Ana decididamente. Mi mamá trabaja en un banco, y me ha contado que los estafadores a menudo actúan precisamente así. Se casan con personas solas, tramitan créditos a su nombre, y después desaparecen con el dinero. ¿Pero cómo le demuestro esto a papá? Él no me cree. Se necesitan grabaciones de conversaciones, documentos, fotografías, todo lo que confirme sus planes, explicó Ana. ¿Tienes grabadora? Sí, tomé la de papá. Excelente. Comienza a grabar todas sus conversaciones telefónicas. Y trata de encontrar documentos, tal vez ya tramitó algo. Esa noche, cuando Inga volvió a hablar por teléfono, Victoria estaba preparada. Encendió la grabadora y la puso cerca de la puerta de su habitación. El dispositivo era pequeño, pero sensible. Papá lo había elegido especialmente para grabar en la cabina del camión, donde siempre hay ruido. Ana, hola. Habló alegremente Inga. Escucha, tengo noticias. Hoy estuve en el banco preguntando sobre el crédito en efectivo. Se puede tramitar con garantía del apartamento. Victoria contuvo la respiración. Inga ya había comenzado a actuar. No, él todavía no sospecha nada, continuaba su madrastra. Le dije que quiero hacer reparaciones en el baño, que me esfuerzo por la familia. Se emocionó tanto. Incluso dijo que confía en mí completamente. Papito, rogó mentalmente Victoria, si tan solo supieras. Escucha, y los documentos del apartamento ya los estudié, informó Inga. Es completamente de su propiedad, lo heredó de los padres. Pero después del matrimonio, si demuestro que invertí dinero en reparaciones, podré reclamar una parte. La conversación continuó unos 20 minutos más, y Victoria grabó cada palabra. Ahora tenía pruebas. ¿Pero sería suficiente? Se acostó con la firme intención de continuar la investigación. Papá debía conocer la verdad sobre su nueva esposa. Victoria haría todo lo posible para protegerlo de esta embustera. A la mañana siguiente Victoria despertó con un plan de acción claro. Tenía grabaciones de las conversaciones de Inga, pero eso podría no ser suficiente. Se necesitaban pruebas documentales, papeles que confirmaran que su madrastra realmente planeaba engañar a papá. Inga trabajaba en el salón de belleza de 10 de la mañana a 7 de la tarde, así que Victoria tenía tiempo para buscar. Las clases del colegio terminaban a las 2 de la tarde y hasta el regreso de su madrastra quedaban 5 horas completas. Voy a ir a la biblioteca, mintió Victoria durante el desayuno. Tenemos un proyecto de historia. Como quieras, respondió Inga indiferentemente, hojeando una revista de moda. Solo que a las 7 tienes que estar en casa. Y caliéntate la cena tú misma. Victoria asintió y se fue al colegio. Todo el día estuvo distraída, pensando en la búsqueda que se avecinaba. En la clase de matemáticas la profesora Victoria incluso le preguntó si todo estaba bien. Todo bien, respondió Victoria. Solo estoy un poco cansada.
Después de las clases se encontró con Ana en la escalinata del colegio. Bueno, ¿lista para la operación desenmascaramiento? Le guiñó el ojo su amiga. Lista. Pero tengo miedo de no encontrar nada. Encontrarás, dijo Ana con seguridad. Esas estafadoras siempre dejan rastros. Lo principal es saber dónde buscar. Ana le dio a Victoria instrucciones detalladas: buscar documentos, recibos, notas, cualquier papel relacionado con finanzas. Y además, fotografiar todo en el teléfono para poder estudiarlo tranquilamente después. Y recuerda, añadió Ana seriamente, si regresa antes, finge que estás haciendo tareas. Y bajo ninguna circunstancia muestres que encontraste algo. Victoria llegó a casa cerca de las 3 de la tarde. El apartamento estaba vacío, Inga se había ido al trabajo desde la mañana. La niña se hizo un sándwich, bebió té y comenzó la búsqueda. Empezó por el cuarto de papá. Después de todo, si Inga planeaba algo con el apartamento y el dinero de papá, los documentos podrían estar precisamente allí. En el armario donde papá guardaba los papeles importantes, Victoria encontró una carpeta con documentos del apartamento, certificados de nacimiento, el suyo y el de papá, certificado de defunción de mamá. El corazón de la niña se encogió cuando vio este documento. Pero ahora no era momento para lágrimas. Junto a la carpeta había otra, más nueva. Victoria la abrió y vio, certificado de matrimonio de papá e Inga. Pero eso no era todo. Bajo el certificado de matrimonio había documentos del banco. Solicitud de crédito en efectivo por 100.000 euros. Y la firma era de papá, pero Victoria estaba segura de que papá no había firmado estos papeles. La letra era muy parecida, pero no exactamente igual. Victoria fotografió todos los documentos en su viejo teléfono. La cámara no era muy buena, pero para las pruebas serviría. Luego pasó a la cómoda donde se guardaban varias cosas pequeñas. En uno de los cajones, bajo una pila de calcetines, descubrió otra carpeta. Esta definitivamente era la carpeta de Inga, rosada, con brillantina, para nada el estilo de papá. Dentro de la carpeta había hojas con cálculos escritos con la letra de su madrastra. Crédito, 100.000, parte del apartamento, 50%, en 6 meses, total, alrededor de 1.500.000. A Victoria se le mareó la cabeza. 1,5 millones de euros. Su apartamento más el crédito que Inga planeaba tramitar a nombre de papá. Y después divorciarse y exigir la mitad. Pero lo más terrible era la última hoja de la carpeta. Allí estaba escrito un plan por meses. Agosto, tramitar crédito para reparación del baño. Septiembre, invertir dinero en el apartamento, hacer propiedad conjunta. Octubre-noviembre, pedir divorcio con división de bienes. Ahora era principios de septiembre. El plan de Inga marchaba a toda velocidad. Victoria fotografió todas las hojas, tratando de no perderse nada importante. Ahora tenía pruebas irrefutables. ¿VAT sería suficiente para convencer a papá? Poniendo todos los documentos de vuelta exactamente como estaban, Victoria pasó a buscar en otros lugares. En el gabinete de la cocina, donde usualmente se guardaban recibos y facturas, encontró varios documentos interesantes. Recibo de una joyería por pendientes de oro por 30.000 euros, comprados la semana pasada. Victoria recordaba perfectamente que papá le había dado dinero a Inga para comida y necesidades domésticas. ¿Resultaba que la comida costaba 30.000? Otro recibo, de una tienda de cosméticos de lujo. 25.000 euros por un set de productos de cuidado. Y otra vez la fecha, la semana pasada. Y esto era realmente interesante, contrato con una empresa inmobiliaria. Contrato preliminar para la venta del apartamento de 2 habitaciones en su dirección. Inga ya se había contactado con agentes inmobiliarios y había averiguado cuánto se podía obtener por el apartamento. Victoria fotografiaba documento tras documento, sintiendo cómo crecía su indignación. Mientras papá trabajaba en viajes largos,
ganando dinero para la familia, su esposa planeaba robarlo. El último hallazgo fue una libreta de direcciones de Inga que Victoria descubrió en el bolso de su madrastra. Allí estaban anotados teléfonos de algunos hombres con notas: Andrés, dentista, casado, le gusta dar regalos; Miguel, empresario, divorciándose, busca nueva esposa; Vicente, viudo con hijos, ingenuo. Resultaba que Inga ya casaba hombres solos con dinero, y papá no había sido el primero. Y tal vez tampoco el último en sus planes. A las 5 Victoria terminó la búsqueda y se sentó en la mesa de la cocina, revisando todas las fotografías en el teléfono. Las pruebas eran más que suficientes. Grabaciones de conversaciones telefónicas donde Inga llama a papá tonto y planea engañarlo, documentos del crédito con firma falsificada de papá, plan de robo por meses, escrito de puño y letra de Inga, recibos de compras caras con dinero de papá, contrato con agentes inmobiliarios sobre venta del apartamento, libreta de direcciones con teléfonos de otras víctimas potenciales. Esto habría bastado para desenmascarar a Inga y echarla. Pero primero había que mostrarle todo a papá. Alrededor de las 6 de la tarde sonó el teléfono. Victoria vio en la pantalla el número de papá. «Hola, hijita», dijo Sergio alegremente. «¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está Inga?» «Papá», comenzó Victoria, «necesito hablar contigo. Es muy importante». «¿De qué, Sol?» «De Inga. Sé que no me vas a creer, pero tengo pruebas». «Victoria», la voz de papá se volvió severa, «ya hablamos de esto. Basta de mentir. No envans historias. Inga es una buena mujer que cuida de ti, no seas ingrata». «Pero papá, ella». Tonos en el auricular. Papá había colgado. Victoria bajó el teléfono y sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Incluso con pruebas papá no quería escucharla. ¿Qué hacer? En ese momento se abrió la puerta y entró Inga al apartamento. Estaba de excelente humor, canturreaba algo y agitaba un nuevo bolso. «Oh, ¿estás en casa?», dijo al ver a Victoria en la cocina. «¿Cómo van las cosas en el colegio?» «Normal», respondió brevemente la niña. Inga fue a la habitación a cambiarse, y Victoria escuchó cómo hablaba con alguien por teléfono. «Sí, todo va excelente. Mañana él firmará los documentos del crédito para reparación del baño». «¿Tan confiado?» Victoria rápidamente encendió la grabadora. «¿Y con el apartamento cómo?», preguntaba la voz desde el auricular. «El agente inmobiliario dijo que podemos obtener una buena suma y tal vez incluso más. La ubicación es excelente, el estado del apartamento es bueno». «¿Y su hija no molesta? ¿Esa ratoncita gris?». Se rió Inga. «Es todavía pequeña, no entiende nada. Aunque todo el tiempo trata de contarle algo a papito por teléfono, pero él rápidamente la calla. No le cree a su hijita». Victoria apretó los puños. Inga ni siquiera trataba de ocultar su desprecio hacia ella y papá. «Escucha, ¿y si algo sale mal?», preguntó la amiga de Inga. «¿Qué puede salir mal? Está enamorado de mí hasta los huesos, confía completamente. Y su niña, una colegial común. Aunque sospeche algo, ¿a quién le va a contar? En el colegio nadie la escucha, no tiene amigos especiales». «En eso te equivocas», pensó Victoria. Tenía a Ana, que la ayudaría. Y tenía pruebas que tarde o temprano obligarían a papá a abrir los ojos. La conversación terminó, e Inga salió a la cocina ya con ropa de casa. «¿Qué hay para cenar?», le preguntó a Victoria. «No sé. Usted dijo que yo misma debía calentar la comida». «Así, cierto», dijo Inga indiferentemente. «Bueno, calienta algo. Estoy cansada del trabajo». Victoria silenciosamente sacó la sopa de ayer del refrigerador y la puso a calentar. Y pensaba en cómo obligar a papá a creerle. Simplemente mostrar las pruebas era poco, él podría decir que había falsificado todo o había entendido mal.
Se necesitaba otro plan. Y Victoria definitivamente lo pensaría. Papá regresó del viaje el sábado por la mañana. Victoria lo esperaba con impaciencia. Durante estos días había reunido aún más pruebas e incluso había elaborado un plan de cómo era mejor contarlo todo. Sergio se veía cansado después del largo camino desde Córdoba, pero contento. Inga lo recibió en la puerta con besos y preguntas sobre el viaje. «¿Cómo te extrañé?», decía, abrazando a su marido. «La casa estaba tan vacía y sola sin ti». Victoria observaba esta escena y sentía como todo hervía de indignación en su interior. ¡Qué actriz! Si papá supiera lo que su esposa amorosa había hecho mientras él no estaba en casa. Durante el almuerzo que preparó Inga, por primera vez en toda la semana, ella le contaba a papá sobre sus planes. «Sergio, estuve pensando. ¿Qué tal si renovamos el baño? Está muy viejo, los azulejos se están cayendo. Quiero crear una casa hermosa para la familia». «Buena idea», estuvo de acuerdo papá. «Solo que no tenemos mucho dinero ahora. El próximo mes, tal vez». «Y averigüé en el banco», continuó Inga como si nada. «Se puede tomar un crédito con garantía del apartamento. No muy grande. Haremos un baño fabuloso y aún sobrará para otras necesidades». Victoria casi se atraganta con la sopa. Inga había comenzado a ejecutar su plan. «No sé», dijo papá pensativo. «Los créditos son cosa seria. ¿Y si no puedo pagarlo?». «Sergio», Inga le tomó la mano, «tú ganas bien. Y además, es una inversión en nuestra casa, en nuestra familia. Ya calculé todo, los pagos serán pequeños». «Papá», no se contuvo Victoria, «¿puedo decir algo?». «Por supuesto, hijita». «¿Qué quieres decir?». Victoria tomó aire. «Ahora o nunca. No tomes ese crédito. Inga te está engañando». El rostro de papá se entristeció inmediatamente. «Victoria, ya habíamos quedado de acuerdo». «No, papá, escucha». Victoria hablaba rápido, temiendo que otra vez no la dejaran terminar. «Tengo pruebas. Ella planea robarte el dinero y el apartamento. Escuché sus conversaciones por teléfono, encontré documentos». «Basta», dijo Sergio bruscamente, levantándose de la mesa. «Basta de mentir». «Pero no estoy mintiendo». Victoria también se levantó de un salto. «Mira mi teléfono, ahí están las grabaciones. Y fotografías de documentos. Ella te llama tonto y dice que te estafa por dinero». Inga todo este tiempo había estado sentada en silencio, pero Victoria vio cómo se tensaron sus hombros. Su madrastra se asustó, significaba que sabía que la niña decía la verdad. «Victoria», dijo Inga suavemente, «entiendo que te resulta difícil aceptarme. ¿Pero para qué inventar cosas tan horribles?». «No estoy inventando nada», gritó Victoria. «Papá, ella ya se contactó con agentes inmobiliarios, quiere vender nuestro apartamento. Tiene un plan para cada mes». «Suficiente», rugió papá tan fuerte que Victoria se estremeció. «Estoy harto de tus invenciones. Inga es una buena mujer, cuida de nosotros. Y tú simplemente no puedes resignarte a que yo tenga una nueva esposa». «Sergio, no le grites», intervino Inga con falsa preocupación. «Es solo una niña, le resulta difícil». «No», gritó Victoria. «Mira las grabaciones. Escucha lo que dice cuando no estás en casa». Agarró la grabadora y comenzó a buscar las grabaciones de audio. Pero papá no la dejó terminar. «No quiero escuchar nada», dijo. «Puedes falsificar lo que sea. Las computadoras ahora son capaces de todo». «Pero papá». «Nada de peros». El padre se acercó a su hija y le puso las manos en los hombros. «Victoria, escúchame atentamente. Inga es mi esposa. Ella me ama, y yo la amo. Cuida de ti, cocina, limpia,
soporta tus berrinches. Y tú en agradecimiento la acusas de cosas horribles. Ella no cuida de mí, dijo Victoria con desesperación. Cuando no estás, es completamente diferente. Ni siquiera me da de comer bien. Basta, suficiente, repitió papá. Te acostumbrarás. Y no quiero escuchar más estas invenciones. Se volvió hacia Inga. Perdónala, querida. Es todavía pequeña, no entiende. Por supuesto, lo entiendo, respondió Inga con una sonrisa triste. A mí también me duele escuchar tales palabras, pero no guardo rencor. Está sufriendo por su mamá. No te atrevas a hablar de mamá, gritó Victoria. No eres digna ni de pronunciar su nombre. Victoria. Papá estaba furioso. Pídele disculpas a Inga inmediatamente. No me disculparé. La niña lloraba de impotencia. Porque ella miente. Nos está engañando. Y tú no me crees. Ya está. Sergio agarró a su hija de la mano. Ve a tu cuarto y quédate ahí hasta que entiendas lo mal que te estás comportando. Sergio, no es necesario, intervino otra vez Inga. Que se calme. No me ofendo. Claro, Victoria ya corría a su habitación, dando un portazo. Se tiró en la cama y lloró en la almohada. Papá no le creyó. Incluso cuando propuso mostrar las pruebas, él se negó a verlas y escucharlas. ¿Qué hacer ahora? Inga continuaría con su plan, y papá no sabría nada hasta que fuera demasiado tarde. Una hora después tocaron suavemente a la puerta de la habitación. Victoria pensó que era papá que venía a hacer las paces, pero la puerta la abrió Inga. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz suave. Victoria se sentó en la cama y se secó las lágrimas. ¿Qué le diría ahora esta embustera? Inga cerró la puerta y se apoyó en ella de espaldas. En su rostro no había ni rastro de esa bondad que fingía ante papá. Los ojos se volvieron fríos, y la voz dura. Escúchame atentamente, pequeña basura, dijo en voz baja, pero muy clara. No sé qué recolectaste y fotografiaste ahí, pero tu papito confía más en mí que en ti. Y así será siempre. Victoria callaba, pero por dentro todo hervía. Si intentas una vez más contarle cuentos sobre mí, continuó Inga, lo pasarás muy mal. Haré que te mande a un internado. Le diré que eres incontrolable, agresiva, inventaré historias sobre ti. ¿A quién le creerá, a la esposa amorosa o a la hija problemática? No te atreverás, susurró Victoria. Claro que me atreveré, sonrió Inga. ¿Y sabes qué? Tal vez sea para mejor. En el internado al menos harán de ti una persona, no una tonta mimada. Se acercó más a la cama. Así que te aconsejo que te calles y no molestes a las personas adultas que construyen una familia feliz. Porque en esta familia tú sobras. Y mientras más rápido lo entiendas, mejor para todos. Inga se dirigió a la puerta, pero en el umbral se volteó. Así, casi se me olvida. Mañana papá y yo vamos al banco a tramitar el crédito. Y tú te quedarás en casa callada, como una ratoncita. ¿Entendido? La puerta se cerró, y Victoria se quedó sola. Pero ahora ya no lloraba. Pensaba. Inga había mostrado su verdadero rostro. Ahora quedaba claro que no se detendría ante nada. Y la amenaza del internado no era vacía, tales personas son capaces de todo. Pero Victoria no pensaba rendirse. Si papá no quería escucharla, encontraría otra manera de protegerlo. Tenía amigos, pruebas y determinación. Mañana, mientras papá e Inga estuvieran en el banco, comenzaría a actuar. El plan maduró en su cabeza casi inmediatamente. La pequeña detective pasaba al ataque. Por la mañana papá e Inga se prepararon para ir al banco. Sergio se veía contento, creía sinceramente que hacía algo bueno para la familia. Regresaremos en unas 2 horas, le dijo a Victoria. Pórtate bien.
Y no inventes más tonterías, añadió Inga, mirando a la niña con advertencia en los ojos. Tan pronto como se fueron, Victoria agarró el teléfono y llamó a Ana. «¿Aló, Ana? Necesito ayuda urgente. ¿Puedes venir a mi casa?» «Por supuesto». «¿Qué pasó?» «Inga amenaza con mandarme a un internado y mañana papá firmará el crédito. Si no la detenemos hoy, será tarde. Estaré ahí en media hora. Y traeré a Diego del 8º grado. Entiende bien de computadoras, puede ayudar con las pruebas». Ana no solo era inteligente, sino también decidida. Su mamá trabajaba en un banco y su papá en la policía, por eso Ana entendía algo de estafas y sabía cómo combatirlas. Media hora después llegaron a casa de Victoria Ana y Diego, un chico alto de 8º grado con lentes, que era considerado uno de los mejores conocedores de computadoras del colegio. «Cuéntanos todo en orden», dijo Ana, acomodándose en el sofá del cuarto de Victoria. Victoria contó detalladamente a sus amigos sobre los planes de Inga, les mostró las grabaciones de conversaciones, las fotografías de documentos. Diego estudió atentamente todo en la pantalla del teléfono. «Hay material suficiente para meterla en la cárcel», dijo seriamente. «Pero tu papá tiene razón en algo, todas estas grabaciones y fotografías se pueden falsificar en la computadora. Se necesitan los documentos originales». «¿Pero cómo conseguirlos?», preguntó Victoria. «Inga los esconde, y si se da cuenta de que busco». «No se dará cuenta», dijo Ana decididamente. «Haremos todo mientras no están en casa». «Diego, ¿puedes hacer copias de calidad de los documentos?» «Puedo». «Excelente». «Victoria, ¿dónde guarda los papeles más importantes?» «En la carpeta rosada, en la cómoda de papá. Ahí está el plan por meses y los cálculos». La siguiente hora los amigos metódicamente copiaron todos los documentos que Victoria había encontrado. Diego los escaneó con alta resolución, transfiriéndolos a su laptop, y Ana grabó las grabaciones de audio en su teléfono como copia de respaldo. «Ahora hay que presentar todo correctamente», dijo Ana. «Mi papá dice que en la policía les gusta cuando les traen pruebas listas y no los obligan a buscar todo ellos mismos». «¿Y crees que vale la pena ir a la policía?», preguntó Victoria. «Todavía no. Primero tratemos de convencer a tu papá». Pero si no resulta, Ana se quedó callada. «Inga está cometiendo un delito. Falsifica firmas, planea robar dinero». Diego mientras tanto estudiaba la libreta de direcciones de Inga con los teléfonos de hombres. «¿Y si nos contactamos con estas personas?», propuso. «Tal vez alguien de ellos ya sufrió por culpa de ella». «Excelente idea», exclamó Ana. «Victoria, ¿recuerdas cómo se llamaban sus víctimas anteriores?» «Andrés, Miguel, Vicente. Pero tengo miedo de llamarles». «No llamaremos», dijo Diego. «Los buscaremos en las redes sociales. Por el nombre y la profesión no es difícil identificar en nuestra ciudad». Diego sacó su tablet y comenzó la búsqueda. Media hora después tenía datos de 2 hombres de la libreta de direcciones de Inga. «Miren», mostró la pantalla de la tablet. «Andrés Castillo, dentista». En su página hay una foto con una mujer pelirroja muy parecida a su Inga. Un post sobre cómo algunas personas saben engañar. «¿Y este Miguel?», preguntó Victoria. «Miguel Blanco, empresario». Aquí la historia es más interesante. Escribía en abril que se enamoró de una mujer hermosa y en mayo que no hay que confiar en todos y qué bueno que me di cuenta a tiempo. Y también hay varias fotos con una pelirroja. Significa que de ellos ya obtuvo lo que quería y los dejó, concluyó Ana. Y ahora se agarró de tu papá. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Victoria. Primero reunamos todas las pruebas en un lugar, dijo Ana. Hagamos una presentación, como en el colegio. Con fotografías, grabaciones, documentos. Para que tu papá no pueda decir que inventaste todo.
¿Y si aún así no cree? Entonces iremos donde mi papá a la policía, dijo Ana firmemente. Él se encargará. Diego mientras tanto continuaba trabajando con los documentos. Miren lo que encontré, dijo, mostrando la hoja con el plan de Inga. Aquí hay mención de un tal Igor. Igor, opción de respaldo en caso de fracaso con Sergio. ¿Opción de respaldo? Repitió Victoria. Ajá. Significa que tiene varios planes simultáneamente. Si algo sale mal con tu papá, se cambia a este Igor. ¡Qué asquerosa es!, susurró Victoria. Lo más importante ahora es no dejar que lleve el plan hasta el final, dijo Ana. Cuando regresen del banco, el crédito estará tramitado. Y después ella comenzará a exigir el traspaso del apartamento. Y sí, comenzó Victoria, pero entonces escuchó el sonido de llaves en la cerradura. Regresaron. Susurró. Diego rápidamente escondió la laptop en la mochila y Ana guardó todos los documentos. En unos segundos fingieron que simplemente hacían la tarea. Al apartamento entraron papá e Inga. Sergio se veía feliz. Todo tramitado. Le informó a su hija. En una semana el dinero llegará a la cuenta y comenzaremos la reparación del baño. Inga estaba junto a él con una sonrisa satisfecha. Había logrado lo suyo, la primera parte del plan estaba cumplida. ¿Y tienes visitas?, notó, mirando a Ana y Diego. ¿No vas a presentar? Son mis compañeros de clase, dijo Victoria. Ana y Diego. Hacemos un proyecto de historia. Muy bien que tengas amigos, dijo papá. Pero no se queden hasta muy tarde, mañana hay clases. Cuando los adultos se fueron a la cocina, Ana se inclinó hacia Victoria. Tenemos una semana, susurró. En este tiempo debemos abrirle los ojos a tu papá. ¿Y si no resulta? Resultará, dijo Diego con seguridad. Tenemos un plan. Los amigos se fueron una hora después, prometiendo continuar el trabajo mañana después del colegio. Victoria se quedó sola con sus pensamientos y miedos. El crédito estaba tramitado. Inga había dado el primer paso hacia la realización de su plan. Pero ahora Victoria tenía aliados. Amigos inteligentes y decididos que le creyeron y estaban dispuestos a ayudar. La batalla por papá apenas comenzaba. Al día siguiente en el colegio Victoria, Ana y Diego se encontraron en el recreo grande en el aula vacía de informática. Diego trajo copias impresas de todos los documentos y Ana un plan de acción. Escuchen atentamente, dijo, extendiendo las hojas sobre la mesa. Mi papá anoche miró los documentos y dijo que es una estafa seria. Pero para iniciar un caso penal, se necesita denuncia del perjudicado, es decir, de tu papá. Y él no escribirá la denuncia mientras no crea que Inga lo engaña, suspiró Victoria. Exacto. Por eso necesitamos obligarla a mostrar su verdadero rostro ante papá. ¿Cómo? Hay varias opciones, dijo Diego. Se puede arreglar para que tu papá escuche su conversación telefónica. O encontrar una manera de mostrarle los documentos de tal forma que no piense que los falsificaste. ¿Y si la grabamos en video?, propuso Victoria. Cuando habla conmigo sin testigos, es completamente diferente. Eso puede ser peligroso, advirtió Ana. Si te descubre filmando. ¿Entonces qué hacemos? Diego pensativo hizo girar el bolígrafo en sus manos. ¿Y si la provocamos a ser sincera? ¿La obligamos a contar sobre sus planes? ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, uno de nosotros puede llamarla y presentarse como conocido de ese mismo Andrés dentista. Decir que quiere obtener consultas sobre estafa familiar. Es muy arriesgado, negó con la cabeza Ana. ¿Y si sospecha trampa? Entonces otro plan, dijo Victoria. ¿Recuerdan que habló de un tal Igor, opción de respaldo? Hay que tratar de averiguar quién es. ¿Y eso quedará? Si encontramos a Igor y le contamos la verdad sobre Inga,
él puede ayudar. Y además será prueba adicional de que es una estafadora profesional. Diego asintió. Lógico. Tratemos de encontrar a este Igor a través de redes sociales. Después del colegio los amigos fueron a casa de Victoria. Inga trabajaba hasta las 7 de la tarde, así que había tiempo suficiente. Diego otra vez sacó la laptop y comenzó la búsqueda por la libreta de direcciones de Inga. Igor Navarro constaba con la nota viudo, hija 10 años, apartamento propio, trabaja de capataz. Aquí está, mostró Diego la pantalla. Igor Navarro, 38 años, capataz de empresa constructora. Y realmente viudo, la esposa murió hace 2 años. Pobre hombre, dijo Ana con compasión. Ni siquiera sospecha que lo acecha una depredadora. ¿Qué haremos? ¿Le llamamos? Todavía no, decidió Victoria. Primero hay que saber más sobre sus planes. En ese momento sonó el teléfono de casa. Victoria levantó el auricular. ¿Victoria? Se escuchó la voz de papá. ¿Cómo van las cosas, hijita? Normal, papá. ¿Qué pasó? Nada especial. Solo te extrañaba. Escucha, dile a Inga que me retrasaré hasta el miércoles. Aquí salió una carga nueva, pagan bien. Bueno, le diré. ¿Cómo estás tú? ¿No extrañas? ¿Inga cuida de ti? Victoria miró a sus amigos y se decidió. Papá, ¿puedo contarte algo? Victoria, ya habíamos quedado. No es sobre Inga. Dijo rápidamente la niña. Sobre el colegio. Mañana tenemos examen de matemáticas, y no entiendo muy bien el tema. Ay, Sol, las matemáticas no son mi fuerte. Pídele a Inga que te ayude, es una mujer inteligente. Bueno, le pediré. Después de la conversación con papá, Victoria se sintió aún peor. Papá confiaba tanto en Inga, estaba tan seguro de su bondad. No te pongas triste, dijo Ana. Definitivamente le abriremos los ojos. ¿Y si no nos cree ni con las pruebas? Preguntó Victoria. ¿Y decide que yo inventé todo por celos? Entonces iremos donde mi papá a la policía, repitió Ana firmemente. Diego mientras tanto continuaba estudiando la información sobre Igor Navarro. Miren, dijo, tiene una página en la red social. Las últimas entradas son muy tristes, todo sobre la esposa fallecida, lo difícil que es criar sola a una hija. Y hace 3 semanas apareció una entrada, tal vez la vida me sonríe otra vez. Significa que Inga ya se conoció con él, concluyó Ana. Resulta que lleva doble juego, dijo Victoria. Por un lado papá, por el otro este Igor. Esquema típico de estafadoras profesionales, explicó Ana. Siempre tiene opción de respaldo en caso de fracaso del plan principal. Cerca de las 6 de la tarde los amigos escucharon el sonido de llaves, Inga había regresado del trabajo. Diego y Ana rápidamente recogieron las cosas. Mañana continuamos, susurró Ana al despedirse. Y ten cuidado. Si sospecha algo. Inga entró al apartamento de excelente humor. Incluso canturreaba algo. Hola, Victoria. Dijo inusualmente cariñosa. ¿Cómo van las cosas en el colegio? Normal, respondió Victoria cautelosamente. Tal comportamiento era sospechoso. ¿Y dónde está papito? No lo veo por ningún lado. Llamó. Dijo que se retrasará hasta el miércoles. Ah, ya veo, Inga se quedó pensativa. Bueno, nada, pasaremos un tiempo excelente solas. Victoria se puso aún más alerta. Usualmente Inga se alegraba cuando papá no estaba en casa, se podía no fingir ser madrastra cariñosa. ¿Y aquí de repente tanta bondad? Durante la cena Inga estuvo inusualmente habladora. Victoria, estuve pensando. ¿Tal vez tú y yo comenzamos mal la relación? Yo entiendo lo difícil que es para ti aceptar una nueva mamá. Usted no es mi mamá,
dijo Victoria en voz baja. Por supuesto, no la reemplazaré. Pero puedo ser una amiga mayor. ¿Qué dices? Victoria callaba. Sentía trampa, pero no entendía en qué consistía. ¿Sabes? Continuó Inga, quiero contarte un secreto. Pero tienes que prometer que no le dirás a nadie. Ni siquiera a papá. ¿Qué secreto? Se interesó Victoria a pesar suyo. Quiero hacerle una sorpresa a papá. Regalarle un auto nuevo para su cumpleaños. ¿Te imaginas cómo se alegrará? El cumpleaños de papá era en diciembre, faltaban 3 meses. Pero Victoria sabía que según el plan de Inga para diciembre ya debía haberse efectuado el divorcio. ¿Y alcanzará el dinero? Preguntó la niña. De eso quería hablarte. Inga se inclinó hacia Victoria. ¿Recuerdas que tramitamos el crédito para reparación? Pues pensé, ¿y si parte del dinero lo gastamos en el auto? De todas formas el baño se puede reparar después. Victoria entendió de qué se trataba. Inga quería obtener de ella el consentimiento para gastar el dinero del crédito. Al parecer, temía que la hija le contara al padre sobre la idea del auto. No sé, dijo Victoria cautelosamente. ¿Y papá estará de acuerdo? Y no le diremos. Inga le guiñó el ojo. Que sea sorpresa. ¿Sabes guardar secretos? Sé, asintió Victoria. Perfecto. Entonces, de acuerdo. Ni una palabra a nadie, y le regalaremos a papá el auto más hermoso. Después de la cena Inga se fue a su cuarto y habló por teléfono. Victoria se acercó silenciosamente a la puerta y encendió la grabadora. Todo va según el plan, decía Inga. El crédito está tramitado, ahora hay que retirar rápido el dinero. Su hija aceptó no contarle a papito sobre la sorpresa del auto. ¿Y después qué? Preguntaba una voz masculina. Y después divorcio según el esquema estándar. Para diciembre todo estará terminado, el dinero será mío y el apartamento lo dividiremos por la mitad. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal. Ya tengo opción de respaldo, Igor Navarro. Si algo pasa con este tonto, me cambio a él. Pero dijiste que su hija es problemática. ¿Victoria? Se rió Inga. Sí, es completamente niña. Ingenua como una piedra, creyó en el cuento del auto para papito. No, no habrá problemas con ella. Victoria apretó la grabadora en su mano. Inga la consideraba una tonta ingenua. Pues le mostraría qué tan ingenua era. La conversación continuó algunos minutos más, y Victoria grabó cada palabra. Ahora tenía una grabación donde Inga hablaba directamente sobre sus planes de robar el dinero del crédito y dividir el apartamento. Pero esto todavía podía no ser suficiente. Papá podría decir que la voz en la grabación no se parecía a Inga, o que Victoria había falsificado la conversación en la computadora. Se necesitaba algo más. Algo que obligara a papá a creer definitivamente. Y Victoria inventó un plan. Arriesgado, pero efectivo. Mañana comenzaría su juego peligroso con Inga. El martes por la mañana Victoria despertó con la firme decisión de llevar su plan hasta el final. Durante el desayuno fingió que había creído completamente a Inga sobre la sorpresa para papá. ¿Y cuándo iremos a elegir el auto? Le preguntó a su madrastra. Pronto, querida, respondió Inga. Primero hay que recibir el dinero del banco. Eso tomará algunos días. ¿Y qué auto compraremos? Algo hermoso y confiable. Tu papá merece lo mejor. Victoria asintió, y para sus adentros pensó, sí, papá merece lo mejor. Y no permitiré que tú lo engañes. En el colegio les contó a sus amigos sobre la conversación de ayer con Inga y sobre la nueva grabación. Se está volviendo más descarada, dijo Ana. Ya ni siquiera oculta que quiere robar el dinero del crédito. Y además piensa que soy una tonta ingenua, añadió Victoria. Esto se puede usar. ¿Cómo exactamente?
Preguntó Diego. Pensé un plan. Esta noche, cuando hable por teléfono, no me esconderé. Al contrario, me acercaré a ella y diré que casualmente escuché la conversación. Fingiré que entendí solo una parte y pediré que me explique. Es muy peligroso, advirtió Ana. Si entiende que la desenmascaraste, no entenderá. Actuaré como una niñita tonta que no entiende nada. Y ella me contará todo, pensando que de todas formas no entiendo nada. ¿Y si no cuenta? Entonces probaremos otra manera. Pero creo que funcionará. Ella me considera idiota. Diego pensativo hizo girar el bolígrafo en sus manos. ¿Sabes? Tal vez valga la pena grabar esta conversación en video. Entonces tendremos prueba que no se puede falsificar. ¿Cómo? Ella verá la cámara. No verá si filmamos con cámara oculta. Tengo en casa un teléfono viejo con buena cámara. Se puede poner de tal manera que filme y tú hablarás con ella. Excelente idea, exclamó Ana. La grabación de video es la prueba más convincente. Después del colegio, Diego trajo su teléfono viejo y le mostró a Victoria cómo usarlo. Lo principal es ponerlo de tal manera que en el encuadre caigan tanto tú como Inga, explicó. Y trata de hacer que hable fuerte y claro. ¿Y si el plan no funciona? Entonces mañana vamos donde mi papá a la policía, dijo Ana decididamente. Con el material que ya tenemos. En la noche Inga regresó a casa de excelente humor. Durante la cena le contaba a Victoria cómo había pasado el día en el salón de belleza, qué clientas habían venido. ¿Y sabes? Dijo, hoy me encontré con una conocida. Me contó una historia interesante sobre su marido. Inga evidentemente quería charlar y Victoria decidió que el momento era apropiado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dijo la niña. Por supuesto, querida. ¿Cuál? Ayer, cuando hablabas por teléfono, casualmente escuché. Dijiste algo sobre divorcio y sobre dinero. El rostro de Inga se tensó por un momento, pero luego sonrió. Ah, eso. Le contaba a mi amiga la historia de mi vecina. Tiene problemas familiares. ¿Qué vecina? Una mujer de nuestro edificio. Su marido es problemático, por eso piensa divorciarse. Victoria entendió que Inga no pensaba contar nada. Había que actuar de otra manera. Entiendo, dijo. Y yo pensé que era sobre ustedes con papá. ¿Sobre nosotros? Se sorprendió Inga. ¿Por qué? Bueno, dijiste algo sobre algún apartamento y que había que dividir. Me asusté de que ustedes con papá también fueran a divorciarse. Inga miró atentamente a la niña. Victoria se esforzaba al máximo por parecer ingenua y asustada. Victoria, dijo suavemente su madrastra, ¿tú te preocupas por nuestra familia? Por supuesto que me preocupo. No quiero que papá esté solo otra vez. No te preocupes, querida. Papá y yo no nos divorciaremos. Al contrario, todo está perfecto entre nosotros. Victoria vio que Inga había creído completamente en su sinceridad. Era el momento de comenzar la parte principal del plan. ¿Y sabes? Dijo la niña, ayer estuve pensando, si ustedes con papá se divorciaran. ¿Qué pasaría entonces? ¿Para qué pensar en cosas tan tristes? Solo por curiosidad. Mira, mamá y papá no se divorciaron, pero si hubiera sido así. El apartamento era de papá, significa que él se habría quedado en él, ¿verdad? Inga se puso alerta. Pero Victoria continuaba fingiendo curiosidad infantil. ¿O no? ¿Cómo pasa usualmente en los divorcios? Bueno, dijo Inga cautelosamente, si las personas están casadas, entonces la propiedad usualmente se divide por partes iguales. ¿Incluso si el apartamento pertenecía solo a uno? No siempre. Pero si el otro cónyuge invirtió dinero en él, hizo reparaciones, entonces puede reclamar una parte. Entiendo, asintió Victoria.
¿Y los créditos también se dividen? ¿Qué créditos? Pues, si el marido tomó un crédito y después se divorciaron, ¿la esposa también tiene que pagarlo? Inga evidentemente dudó. Por un lado, la conversación era sospechosa. Por otro, Victoria se veía tan inocente y curiosa. Depende para qué se tomó el crédito, respondió finalmente. Si fue para necesidades familiares, entonces sí, la deuda es común. ¿Y si uno de los cónyuges gastó el dinero del crédito en sí mismo? No se rendía Victoria. Entonces todo es más complicado. Inga evidentemente no quería continuar este tema. Pero Victoria decidió ir a por todas. Mira, si tú y papá se divorciaran, dijo con el tono más inocente posible, ¿tú recibirías la mitad del apartamento? Inga miró largo tiempo a la niña. Luego de repente se rió. Victoria, qué preguntas tan extrañas. Nosotros no pensamos divorciarnos. Lo sé, pero igual es interesante. Bueno, responderé. El apartamento pertenecía a papá antes del matrimonio, por eso no tengo derecho sobre él. ¿A menos que? ¿A menos que qué? A menos que demuestre que invertí en él mi dinero. Por ejemplo, hice reparaciones con mis recursos. Victoria entendió que Inga había caído en el anzuelo. Su madrastra ya hablaba abiertamente, olvidándose de la precaución. ¿Y cómo se puede demostrar eso? Con recibos, contratos, testimonios de testigos, Inga se detuvo. Escucha, ¿para qué necesitas todo esto? Solo es interesante, se encogió de hombros Victoria. En el colegio en Ciencias Sociales nos contaron sobre derecho familiar. Inga creyó la explicación. Y Victoria entendió que era hora de pasar a lo más importante. ¿Y si uno de los cónyuges se casó a propósito para obtener dinero? Preguntó. ¿Eso es estafa? ¿Qué quieres decir? Pues, por ejemplo, una mujer se casa con un hombre rico no por amor, sino para recibir la mitad de su propiedad en el divorcio. El rostro de Inga se puso alerta. Es solo una pregunta teórica, añadió rápidamente Victoria. Para un proyecto del colegio. Teóricamente, dijo Inga cautelosamente, demostrar estafa es muy difícil. ¿Quién puede decir si una persona se casó por amor o por cálculo? ¿Y si hay pruebas? Por ejemplo, la persona le contó a alguien sobre sus planes. ¿Qué planes? Pues, que se casa específicamente por dinero y después se divorciará y se llevará la mitad de la propiedad. Inga se levantó de la mesa y comenzó a recoger los platos. Sus movimientos se volvieron bruscos. Victoria, me parece que piensas demasiado en cosas tristes, dijo. Mejor ocúpate de las tareas. Pero Victoria no se rindió. Entendía, un poco más, e Inga se delataría completamente. Mira, si alguien grabara tal conversación en una grabadora, dijo la niña, ¿eso sería prueba? Inga se volteó bruscamente. ¿Qué conversación? Pues, donde la persona cuenta sobre sus planes de engañar al marido o esposa. Victoria, la voz de Inga se volvió fría, ¿qué quieres decir con esto? Nada especial. Solo pienso en diferentes situaciones. Inga se acercó a la niña y se sentó junto a ella. Escúchame atentamente. Si sospechas algo, ¿qué voy a sospechar? Si te parece que entre papá y yo algo no está bien. ¿Qué puede no estar bien? Fingió sorpresa Victoria. Inga la miró largo tiempo a los ojos. Luego de repente se relajó y se rió. Nada, por supuesto. Solo haces preguntas tan extrañas. Pensé que entendiste algo mal. ¿Qué entendí mal? Pues, mis conversaciones por teléfono. Dijiste que casualmente escuchaste. ¿Y qué debía haber entendido? Inga se quedó callada. Victoria veía que su madrastra dudaba, contar la verdad o continuar mintiendo. Victoria, dijo finalmente Inga, ¿y si te cuento un secreto, no le dirás a nadie? No diré,
mintió Victoria. Mira. A veces hablo con mi amiga sobre situaciones hipotéticas. Pues, como en libros o películas. Me imagino que pasaría así. ¿Sí qué? Si no amara a papá, sino que me hubiera casado con él por cálculo. Puramente teórico, ¿entiendes? Como en una novela policial. Victoria apenas contuvo una sonrisa triunfante. Inga había comenzado a confesar. ¿Y qué pasaría? Preguntó. Pues, teóricamente, tal mujer podría tramitar un crédito a nombre del marido, gastar el dinero en sí misma, y después divorciarse y exigir la mitad del apartamento. ¿Y cómo podría tramitar el crédito a nombre del marido? Falsificar la firma, por ejemplo. O convencerlo de firmar, diciendo que el dinero se necesita para algo importante. ¿Y después? Y después decir que gastó el dinero en necesidades familiares. En reparaciones, por ejemplo. Y en el divorcio exigir compensación. Victoria entendió que Inga le contaba su propio plan, cubriéndose con que eran reflexiones teóricas. ¿Y si el marido se entera de la verdad? ¿De dónde se va a enterar? Inga ya hablaba con entusiasmo, olvidándose de la precaución. Si la mujer es inteligente, pensará todo de antemano. Fingirá ser esposa amorosa y el marido no sospechará nada. ¿Y los hijos? Si el marido tiene hijos. Los hijos no son problema. Son pequeños, no entienden asuntos de adultos. Incluso si sospechan algo, nadie les creerá. ¿Por qué? Porque los adultos siempre piensan que los niños tienen celos de la madrastra e inventan mentiras. Victoria escuchaba y entendía, Inga contaba exactamente lo que hacía con su familia. Y al mismo tiempo pensaba que hablaba de una situación ficticia. ¿Y si tal mujer se equivoca? Preguntó la niña. ¿Si el niño resulta más inteligente de lo que pensaba? No se equivocará, dijo Inga con arrogancia. Los niños siempre son predecibles. Especialmente los tan callados y obedientes, como, se detuvo. ¿Como quién? Como todos los niños en general, se corrigió rápidamente Inga. En cualquier caso, una persona adulta siempre puede más que un niño. ¿Siempre? Siempre. Porque el adulto tiene más experiencia, conocimientos, posibilidades. En ese momento sonó el teléfono. Inga tomó el auricular y Victoria se fue a su cuarto. ¿Aló? Sí, soy yo. Sí, todo va como debe ser. Inga hablaba sin prestar atención a que Victoria pudiera escuchar. Al parecer, estaba segura de que la niña no entendía nada. Escucha, ¿y ese tu Igor, cómo van las cosas con él? Continuó la conversación. ¿Listo? Bueno, sí, aeródromo de respaldo siempre se necesita. Si algo con este sale mal, siempre se puede cambiar. Victoria estaba junto a la puerta de su cuarto y escuchaba. Tenía todas las pruebas que se podían reunir. Ahora había que usarlas correctamente. Papá debía conocer la verdad. Y muy pronto. El miércoles por la mañana papá llamó e informó que regresaría a casa por la tarde. Victoria todo el día no pudo concentrarse en las clases, pensaba en la conversación que se avecinaba con su padre. Ahora tenía todas las pruebas necesarias, grabaciones de audio de conversaciones telefónicas de Inga, fotografías de documentos con el plan de robo, grabación de video de la conversación de ayer, donde Inga prácticamente confesó sus intenciones, documentos del banco y papeles inmobiliarios, libreta de direcciones con teléfonos de otras víctimas. Este material habría bastado para meter a la estafadora en la cárcel. Pero lo más importante era convencer a papá de que lo engañaban. Después del colegio, Victoria se encontró con Ana y Diego. La ayudaron a presentar correctamente todas las pruebas y preparar una presentación, igual que en el colegio en la clase de historia. Lo principal es mostrar los documentos gradualmente, aconsejaba Ana. Primero los más simples, después los más serios. Dale tiempo a papá para asimilar cada hecho.
¿Y si dice que todo está falsificado? Entonces muestra la grabación de video, dijo Diego. Esa es la más difícil de falsificar. Y ahí Inga misma cuenta todo. ¿Y si ni eso ayuda? Entonces mañana vamos donde mi papá a la policía, dijo Ana firmemente. Te lo prometo. En la noche papá regresó a casa cansado, pero contento. El viaje había salido bien, habían pagado bien. ¿Cómo están mis niñas?, preguntó, abrazando a Inga. ¿No me extrañaron? Mucho te extrañamos, respondió su madrastra. ¿Verdad, Victoria? Victoria asintió, no confiando en su voz. Le dolía ver cómo papá se alegraba del encuentro con la que planeaba robarlo. Durante la cena Inga contaba cómo habían pasado bien el tiempo, cómo se habían hecho amigas. ¿Te imaginas, Sergio? Hasta hablamos con la hija sobre derecho familiar. Victoria es tan inteligente, se interesa por temas de adultos. Eso está bien, sonrió papá. Significa que realmente se están acercando. Por supuesto. Yo decía que seremos una verdadera familia. Victoria escuchaba estas mentiras y sentía como todo hervía por dentro. Pero se contenía, había que esperar el momento apropiado. Después de la cena papá se sentó en el sillón a ver noticias, e Inga se fue a ducharse. Victoria entendió, ahora o nunca. Papá, dijo en voz baja, acercándose al sillón. ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, hijita. ¿De qué? De algo importante. Muy importante. Sergio apagó el televisor y se volteó hacia su hija. Te escucho. Victoria sacó de la mochila la carpeta con documentos. Las manos le temblaban. Papá, sé que no me crees cuando hablo de Inga. Pero tengo pruebas. El rostro del padre inmediatamente se entristeció. Victoria, habíamos quedado. Mira, por favor. Lo interrumpió la niña. Al menos mira. Y después di que inventé todo. Sergio suspiró, pero tomó de las manos de su hija el primer documento. Era una fotografía de la hoja con el plan de Inga por meses. ¿Qué es esto?, preguntó, estudiando el papel. El plan de Inga. ¿Cómo piensa engañarte? Mira, agosto, tramitar crédito, septiembre, convencer de invertir dinero en el apartamento, octubre, divorcio con división de bienes. ¿De dónde tienes esto? Lo encontré en su carpeta. Papá, se casó contigo solo por dinero. Sergio estudió atentamente el documento. Victoria veía cómo cambiaba su rostro. Esto puede ser cualquier cosa, dijo finalmente. Plan ajeno, invención para un libro. Entonces mira esto. Victoria le mostró las fotografías de documentos del banco con la firma falsificada. Esta es la solicitud del crédito. Mira la firma, no es tuya, ¿verdad? Papá miró largo tiempo la firma. Parecida, pero, realmente, no es mía, reconoció. Pero yo mismo firmé estos documentos en el banco. ¿Y recuerdas exactamente qué firmaste? Pues. Inga dijo que eran solo formalidades para el crédito. Significa que te engañaron. Te contó sobre unos documentos, pero en el banco presentaron otros. Sergio comenzaba a entender. Victoria lo vio en sus ojos. ¿Pero para qué le sirve esto?, preguntó. Somos familia, el dinero es común de todas formas. Escucha esto. Victoria encendió la grabadora con la grabación de la conversación telefónica de Inga. En el cuarto sonó la voz de su madrastra. Sí, es tonto como una piedra, y su hija atrasada. Simplemente lo estoy estafando por dinero. El plan es simple, tramitaré créditos, transferiré el apartamento a propiedad conjunta y después divorcio con división de bienes. El rostro de papá palideció. Escuchaba la grabación y con cada palabra sus ojos se volvían más sorprendidos y dolorosos. Esto no puede ser, susurró cuando terminó la grabación.
Inga no pudo decir eso. Pudo, papá. Y lo dijo. Y esto no es todo. Victoria le mostró la libreta de direcciones con teléfonos de otros hombres y las notas sobre sus ingresos y estado civil. Mira. Andrés, dentista, casado, le gusta dar regalos. Miguel, empresario, divorciándose. Vicente, viudo con hijos, ingenuo. Igor, viudo, hija 10 años, apartamento propio, trabaja de capataz. ¿Qué significa esto? Esta es su lista de víctimas. No eres el primero, papá. Y no el último. Ya tiene opción de respaldo, este Igor. Sergio tomó la libreta con manos temblorosas. Encontró su registro, Sergio, camionero, viudo, hija 12 años, apartamento en el centro, confiado. Confiado, repitió con voz sorda. Me considera un tonto confiado. Papá, Victoria se sentó junto a su padre y le tomó la mano. Sé que duele. Pero es mejor saber la verdad ahora que perder todo. ¿Y tal vez tú aún entendiste algo mal? En la voz de papá había súplica. ¿De repente es algún malentendido? Entonces mira esto. Victoria sacó el teléfono de Diego y encendió la grabación de video de la conversación de ayer con Inga. En la pantalla se veía la cocina, donde ella y su madrastra estaban sentadas en la mesa. Teóricamente, sonaba la voz de Inga desde la pantalla, tal mujer podría tramitar un crédito a nombre del marido, gastar el dinero en sí misma y después divorciarse y exigir la mitad del apartamento. Papá miraba la grabación y su rostro se volvía cada vez más pétreo. Especialmente cuando escuchó las palabras de Inga de que los hijos no son problema, son pequeños, no entienden asuntos de adultos, incluso si sospechan algo, nadie les creerá. Los adultos siempre piensan que los niños tienen celos de la madrastra e inventan mentiras, continuaba Inga en la grabación. ¿Ella decía esto sobre nosotros? Preguntó papá en voz baja. Sí. Estaba segura de que no me creerías, que me considerarías una hija celosa que inventa maldades sobre la nueva mamá. Sergio apagó el teléfono y estuvo largo tiempo sentado en silencio. Luego preguntó. ¿Cuánto tiempo estuviste reuniendo todo esto? 3 semanas. Desde el día que escuché su primera conversación por teléfono. ¿Y trataste de contarme? Sí. Pero no escuchabas. Decías que mentía y que debía acostumbrarme a la nueva mamá. Papá se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, hijita. Perdóname por no haberte creído. Pensé, tenía tantas ganas de que tuviéramos una familia normal. Papá, Victoria abrazó a su padre, tú no tienes la culpa. Ella es una estafadora profesional. Sabe engañar. ¿Qué hago ahora? Hay que detenerla antes de que robe todo el dinero. ¿Ya recibió el dinero del crédito? Sí, hoy. 100.000 euros en la cuenta. Entonces hay que actuar rápido. Mañana puede retirar todo el dinero y desaparecer. En ese momento desde el baño se escuchó el sonido del secador apagándose. Inga terminaba de arreglarse. ¿Qué haremos? Susurró papá. No le digas nada hoy, dijo rápidamente Victoria. Mañana por la mañana, cuando se vaya al trabajo, llama al banco y bloquea la cuenta. ¿Y después? ¿Y después? Y después hablamos con ella. Honestamente. Inga salió del baño en una bata hermosa, con el cabello seco. ¿De qué susurran aquí? Preguntó con sonrisa. Nada, charlamos, respondió papá, tratando de hablar lo más naturalmente posible. Victoria me cuenta cómo van las cosas en el colegio. Ah, el colegio. Inga se acercó al espejo y comenzó a peinarse. Por cierto, Sergio, mañana necesito ir al banco. Por lo del dinero del crédito. ¿Para qué? Quiero aclarar cuándo es mejor comenzar a comprar materiales para la reparación. Y también pensé, tal vez vale la pena poner parte del dinero en depósito.
para que den intereses. Victoria miró a papá. Él apretó los puños, pero no dijo nada. Veremos, dijo finalmente. No te apures con los gastos. Por supuesto, querido. Yo pienso todo. Esa noche Victoria se acostó, pero no pudo dormir durante mucho tiempo. Mañana debía decidirse todo. O detenían a Inga, o ella huiría con el dinero. Y en el cuarto de al lado papá tampoco dormía. Miraba al techo y pensaba en cómo había podido equivocarse tan cruelmente en una persona. Cómo había podido no creerle a su propia hija y confiar en una estafadora. Pero mañana corregiría este error. Mañana triunfaría la justicia. Por la mañana del jueves papá se levantó más temprano que de costumbre. Mientras Inga y Victoria dormían, salió silenciosamente a la cocina y llamó al banco. Necesito bloquear la cuenta del crédito, le dijo al operador. Sospecho estafa. Diga el número de cuenta y la palabra clave. En 10 minutos la cuenta estaba bloqueada. Ahora Inga no podría retirar el dinero sin confirmación adicional de Sergio. Luego papá llamó a su amigo Máximo, que trabajaba en la policía. Max, necesito ayuda. Mi esposa resultó ser estafadora. Tengo pruebas, pero no sé cómo actuar correctamente. Ven a la comisaría después del almuerzo, respondió Máximo. Solo trae todos los documentos. Y si hay testigos, tráelos también. Para el desayuno se reunieron los tres. Inga estaba de excelente humor, hoy planeaba retirar el dinero del crédito y transferirlo a su cuenta personal. Sergio, ¿no te molesta si hoy voy donde mamá? Dijo durante el té. Se siente mal. Por supuesto, ve, respondió papá tranquilamente. Solo primero arregla los asuntos en el banco. ¿Qué asuntos? Querías preguntar sobre el depósito. Así, cierto. Inga trataba de verse natural, pero Victoria vio cómo brillaron sus ojos. Primero al banco, después donde mamá. Después del desayuno Inga se preparó para el trabajo. Tomó una bolsa grande y varios paquetes. Hasta luego, mis queridos. Dijo, besando a papá y Victoria. Nos vemos en la noche. Tan pronto como se cerró la puerta tras ella, papá se volteó hacia su hija. Victoria, puedes no ir al colegio hoy. Tenemos que ir a la policía. ¿Y las clases? Esto es más importante. Tu maestra entenderá. Victoria llamó a Ana y le contó sobre el desarrollo de los eventos. Su amiga prometió avisar a los maestros que Victoria se había enfermado. Y Diego y yo vendremos a tu casa después del colegio, dijo Ana. Queremos saber cómo terminó todo. A las 9:30 de la mañana Inga llegó al banco. Estaba segura de que hoy recibiría todo el dinero. Necesito retirar fondos de la cuenta del crédito, le dijo a la cajera. Ahora verifico, la chica operadora miró la computadora. Disculpe, pero la cuenta está bloqueada por solicitud del titular. ¿Cómo bloqueada? No entendió Inga. ¿Qué significa eso? Significa que las operaciones con la cuenta están suspendidas. Necesita dirigirse a su marido, él puede desbloquear la cuenta. Inga sintió que algo iba mal. Sacó el teléfono y marcó el número de Sergio. Sergio, ¿qué pasó? En el banco dicen que bloqueaste nuestra cuenta. Correctamente dicen, respondió papá tranquilamente. Necesitamos hablar. Ven a casa. Pero estoy en el trabajo. Inga, ven a casa. Inmediatamente. Algo en la voz de su marido hizo que Inga se pusiera alerta. ¿Acaso él había descubierto algo? Media hora después estaba en casa. Papá y Victoria estaban sentados en la mesa de la cocina y ante ellos había documentos familiares para Inga. Siéntate, dijo Sergio. Hablemos. Inga se sentó, tratando de mantener la calma. ¿De qué hablar? ¿Y por qué bloqueaste la cuenta? Porque supe la verdad, respondió papá.
Supe qué tipo de persona eres y para qué te casaste conmigo. Sergio, ¿de qué hablas? No actúes. Lo sé todo. Y sobre el plan de robo, y sobre las firmas falsificadas, y sobre tus víctimas anteriores. El rostro de Inga palideció, pero aún trataba de negar. ¿Qué víctimas? ¿Qué robo? Sergio, ¿acaso creíste en invenciones infantiles? ¿Infantiles? Papá encendió la grabadora con la grabación de la conversación de Inga. Escucha. Del altavoz sonó la voz de la misma Inga. Sí, es tonto como una piedra, y su hija atrasada. Simplemente lo estoy estafando por dinero. Inga escuchaba sus propias palabras y su rostro se volvía cada vez más pálido. Esto no es lo que piensas, murmuró. ¿Y esto qué es? Papá le mostró la libreta de direcciones con la lista de hombres. ¿Tampoco es lo que pienso? Sergio, puedo explicar todo. Explica. Inga entendió que la habían descubierto. Todas las pruebas estaban a la vista, negar era inútil. Miró a Victoria con odio. Pequeña víbora. Me espiaste a propósito. Protegía a papá, respondió Victoria tranquilamente. De ti. Basta, dijo papá. Inga, responde la pregunta. ¿Para qué te casaste conmigo? Inga se quedó callada, y luego de repente se rió. ¿Para qué, según tú? ¿Por amor? Mírate al espejo. Un camionero común sin educación, con una hija problemática. ¿Qué podía encontrar en ti una mujer tan hermosa? Victoria vio cómo se estremeció el rostro de papá por estas palabras. Encontré en ti dinero, continuó Inga cruelmente. Buen sueldo y apartamento en el centro. No hay nada más interesante en ti. ¿Y el amor? Preguntó papá en voz baja. Decías que me amabas. Actuaba, se encogió de hombros Inga. Bastante bien, por cierto. ¿Tú creíste? ¿Y los otros hombres? Andrés, Miguel. ¿Qué con ellos? Esquema normal. Conocí, me gané la confianza, obtuve lo que quería y me fui. Contigo planeaba hacer lo mismo. ¿Y la conciencia no te remuerde? ¿Por qué? Se sorprendió sinceramente Inga. Yo no obligué a nadie a casarse conmigo. Los hombres mismos querían una esposa hermosa. Y la obtuvieron. Por poco tiempo, eso sí. Papá callaba, digiriendo lo escuchado. Y Victoria miraba a su madrastra y pensaba cómo se puede ser tan despiadada. Bueno, dijo finalmente Inga, ya que las cartas están sobre la mesa, negociemos. ¿Qué quieres? Que devuelvas todo el dinero que robaste, respondió papá. ¿Qué dinero? El crédito está tramitado legalmente, soy tu esposa. El crédito está tramitado con documentos falsificados. Tengo pruebas. Entonces demuéstralo en el tribunal, dijo Inga desafiante. Veremos quién gana. Bueno, papá se levantó de la mesa. Ahora vamos a la policía a presentar denuncia por estafa. Y tú puedes recoger tus cosas e irte de mi casa. De nuestra casa, corrigió Inga. Soy tu esposa legítima, tengo derecho a la mitad del apartamento. No tienes. El apartamento era mío antes del matrimonio y tú no invertiste nada en él. Demuéstralo. Fácil. Tengo todos los recibos de tus compras con mi dinero. Pendientes de oro por 30.000 euros, cosmética por 25.000 euros. Todo con mi dinero, no gastaste nada tuyo. Inga entendió que había perdido. Todos sus planes se habían derrumbado. Bueno, dijo con maldad, quédate con tu dinero miserable. Pero ten en cuenta, como tú siempre habrá muchos. Solos, tontos, dispuestos a todo por una mujer hermosa. Tal vez, estuvo de acuerdo papá. Pero esta lección la recordaré. Inga fue a recoger sus cosas. Una hora después estaba en la puerta con 2 maletas. Adiós, dijo. Fue interesante.
Inga, la detuvo papá, ¿y el anillo? ¿Qué anillo? El de matrimonio. Inga se quitó del dedo el anillo de oro y lo tiró al suelo. Tómalo. No lo necesito. La puerta se cerró de un golpe, e Inga desapareció de sus vidas. Papá levantó el anillo y lo miró largo tiempo. Perdóname, Vera, susurró. Perdóname por haberle puesto el anillo a otra. Victoria se acercó a su padre y lo abrazó. Papá, no te culpes. Querías lo mejor. Casi pierdo todo, dijo Sergio. Y a ti, y la casa, y el dinero. Si no hubiera sido por ti. Todo está bien, papá. Lo principal es que estamos juntos. Por la noche vinieron Ana y Diego. Los amigos querían saber cómo había terminado la historia. Se fue, contó Victoria. Pero primero fuimos a la policía. El amigo de papá dijo que definitivamente iniciarán el caso. Falsificación de documentos y estafa son artículos serios. ¿Y devolverá el dinero? Preguntó Diego. El dinero del crédito está bloqueado en el banco, respondió papá. Ese no lo perderemos. Y lo que gastó antes, difícilmente lo recuperemos. Pero no es terrible. Lo principal es que ya no puede engañar a nadie. ¿Y qué con ese Igor? Preguntó Ana. ¿Su siguiente víctima? Máximo, mi amigo de la policía, dijo que lo advertirá, dijo papá. Y a otros hombres de su lista también. Que sepan con quién trataron. Victoria, eres una verdadera detective. Dijo Diego admirado. Desenmascaraste a toda una banda de estafadores. No una banda, sino una sola estafadora, corrigió Victoria. Pero me alegra que resultara. Por la noche, cuando los amigos se fueron, papá y Victoria estaban sentados en la cocina cenando. Gracias, hijita, dijo Sergio. Por no rendirte cuando no te creía. Por protegerme. Eres mi papá, respondió simplemente Victoria. Por supuesto que te protegía. Sabes, entendí una cosa, dijo papá pensativo. Tú y yo no necesitamos a nadie. Nos las arreglamos perfectamente solos. ¿En serio? En serio. Eres inteligente, valiente, justa, saliste a mamá. Y yo no traeré a nadie más a nuestra casa. Lo prometo. Victoria sonrió. Sabía que papá cumpliría la promesa. Su familia había vuelto a ser verdadera. Habían pasado 3 meses desde que Inga desapareció de sus vidas. Diciembre trajo ambiente prenavideño. Victoria estaba sentada junto a la ventana mirando cómo giraban los copos de nieve bajo la luz de las farolas. En estos meses mucho había cambiado. Papá realmente cumplió la promesa, no trajo a nadie más a casa. Comenzó a pasar más tiempo con su hija, la ayudaba con las tareas, la llevaba al cine y al teatro. Hijita, dijo una noche, entendí que ya tengo la mejor familia. No necesito a nadie más. Victoria también cambió. Se volvió más segura de sí misma, aprendió a defender su punto de vista. Los compañeros de clase ahora la trataban con respeto, la historia de cómo una niña de 12 años desenmascaró a una estafadora se extendió rápidamente por el colegio. Eres una verdadera heroína, decía Ana. Salvaste a papá de una estafadora. Diego también visitaba frecuentemente. Se hizo amigo del papá de Victoria e incluso lo ayudaba a dominar la computadora. Si no hubiera sido por mi hija, le dijo una vez Sergio a Diego, habría perdido todo. Ella salvó a nuestra familia. Sobre el destino de Inga se enteraron por el amigo de papá, Máximo. A la estafadora la arrestaron un mes después de desaparecer de su casa. Resultó que trató de ejecutar su esquema con Igor Navarro, pero este, advertido por la policía, inmediatamente se dirigió a las autoridades. Recibió 2 años condicionales, contó Máximo. Y tendrá que compensar el daño a todos los perjudicados. Incluyéndolos a ustedes. ¿Y los otros hombres de su lista?
Andrés y Miguel también presentaron denuncias. Ahora tiene varios casos penales. Difícilmente salga pronto. Victoria sintió satisfacción de que hubiera triunfado la justicia. Inga ya no podría engañar a hombres solos. A principios de diciembre a papá le ofrecieron un ascenso, ser despachador principal en la empresa de transporte. Esto significaba menos viajes y más tiempo en casa. Acepta, le dijo Victoria. Me gusta cuando estás en casa. ¿No te aburres sola? No me aburro. Tengo amigos, estudios, libros. Pero cuando estás cerca, estoy más tranquila. Papá aceptó. Ahora trabajaba en oficina y llegaba a casa cada noche. Una semana antes de Año Nuevo decoraban el árbol. Victoria colgaba adornos y papá desenredaba las luces. ¿Recuerdas cómo mamá y yo también decorábamos el árbol?, dijo la niña. Recuerdo, respondió papá en voz baja. Mamá amaba mucho el Año Nuevo. ¿Crees que estaría orgullosa de nosotros? Estoy seguro de que sí. Creciste tan inteligente y valiente. Y yo, aprendí a escucharte mejor. Victoria colgó en el árbol el último adorno, un angelito pequeño que una vez le había regalado mamá. Que mamá nos mire desde el cielo, dijo. Y vea que nos las arreglamos. Nos las arreglamos, estuvo de acuerdo papá. Y seguiremos arreglándonoslas. Juntos. En la noche de Año Nuevo estaban sentados junto al árbol pidiendo deseos. Deseo que siempre estemos juntos, dijo Victoria. Y yo deseo que siempre seas tan valiente y justa, respondió papá. Y que nadie nunca pueda engañarnos. Y también deseo que todos los niños que tienen problemas en la familia encuentren valor para contárselo a los adultos, añadió Victoria seriamente. Muy buen deseo. Cuando el reloj dio las 12, se abrazaron y se felicitaron por el Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, papá. Feliz Año Nuevo, hijita. Su pequeña familia había pasado por una prueba seria y se había vuelto aún más fuerte. En enero Victoria escribió una composición sobre el tema La lección más importante de mi vida. Contó sobre lo importante que es confiar en la intuición, no temer decir la verdad y proteger a quienes amas. A veces los adultos no quieren escuchar a los niños, escribió en la conclusión. Piensan que somos muy pequeños para entender cosas serias. Pero no es así. Los niños a menudo ven lo que no notan los adultos. Y si un niño dice algo, vale la pena escucharlo. La maestra le puso 5 a la composición y dijo que era muy sabia para una niña de 12 años. Tienes talento para las investigaciones, le dijo a Victoria después de la clase. Tal vez cuando crezcas te hagas detective o investigadora. Tal vez, sonrió Victoria. Pero por ahora solo quiero ser una buena hija para papá. Por la noche en casa le contó a papá sobre la conversación con la maestra. A mí me gusta la idea, dijo él. Serías una excelente detective. Ya lo demostraste. Pero no quiero que en nuestra familia vuelva a haber misterios para investigar, se rió Victoria. Y no lo sabrá, prometió papá. Ahora tú y yo somos un verdadero equipo. Todo lo discutimos, nada de secretos. Equipo está bien, estuvo de acuerdo Victoria. Estaban sentados en la cocina, bebían té con galletas y planeaban el fin de semana. Momentos simples, cotidianos, que ahora parecían especialmente valiosos. ¿Sabes?, dijo papá pensativo, cuando murió tu mamá, pensé que nunca más sería realmente feliz. Y ahora entiendo, la felicidad no está en encontrar reemplazo a lo perdido. La felicidad está en valorar lo que tienes. Y nosotros nos tenemos el uno al otro, dijo Victoria. Sí. Y eso es suficiente. Victoria miró a papá y vio en sus ojos paz y seguridad que no había habido durante mucho tiempo. Después de la muerte de mamá él se agitaba, buscaba apoyo, trataba de crear una nueva familia. Y ahora entendió, su familia no había desaparecido. Solo se había vuelto diferente. Papá,
¿ya no buscarás una nueva mamá para mí? Preguntó. No, hijita. No buscaré. Tú y yo nos las arreglamos perfectamente solos. Y tu mamá fue única, nadie puede reemplazarla. Gracias, dijo Victoria en voz baja. Se levantó y se acercó a la ventana. En el alféizar estaba la fotografía de mamá, sonriente, bondadosa, amorosa. Mamá, susurró Victoria, nos las arreglamos. Papá ya no está solo, y yo ya no tengo miedo. Nos volvimos un verdadero equipo. Le pareció que mamá en la fotografía le sonrió. Por la noche, antes de dormir, Victoria escribió en su diario. Hoy se cumplieron exactamente 4 meses desde el día que desenmascaramos a Inga. A veces me parece que todo esto no me pasó a mí, sino a alguien más. ¿Acaso yo, una niña común de 12 años, pude realizar una verdadera investigación y atrapar a una estafadora? Pero no fue solo mérito mío. Me ayudaron Ana y Diego, sin ellos no me las habría arreglado. Me creyeron cuando ni papá me creía. Los verdaderos amigos siempre apoyan en el momento difícil. Y también entendí, los niños no son tan indefensos como piensan los adultos. Sabemos observar, analizar, sacar conclusiones. Lo principal es no temer decir la verdad, aunque los adultos no quieran escucharla. Papá ahora es diferente. Se volvió más atento, más sabio. Y entendió que no hay que buscar felicidad afuera, ya está cerca de él. Y yo entendí que la familia no es la cantidad de personas en la casa. La familia son quienes te aman de verdad, quienes están dispuestos a protegerte y apoyarte. Y yo tengo tal familia. Pequeña, pero la mejor del mundo. Cerrando el diario, Victoria se acostó. En la casa hacía calor y era acogedor. Papá veía televisión en el cuarto de al lado, y este sonido habitual tranquilizaba. Todo estaba bien. Su pequeña familia había resistido el engaño y la traición. Habían pasado por la prueba y se habían vuelto aún más cercanos. La pequeña detective Victoria Romero cerró su primer y, como esperaba, último caso. Ahora podía simplemente ser una niña común que va al colegio, se hace amiga de compañeros de clase y ayuda a papá en las tareas domésticas. Pero si alguna vez volviera a ser necesario proteger a la familia o amigos, estaría preparada. Porque ahora sabía, la verdad siempre vence. Solo hay que armarse de valor y llevar el asunto hasta el final. Pero por ahora se podía dormir tranquila, sabiendo que en casa todo estaba en orden, que papá estaba cerca, que mañana sería un nuevo día bueno. Un día sin mentiras, sin engaños, sin miedo. Un día de verdadera familia, que se había vuelto aún más fuerte después de todas las pruebas. Victoria sonrió mientras dormía. Soñaba con mamá, que le acariciaba la cabeza y decía, bien hecho, hijita. Estoy orgullosa de ti. Protegiste a papá y conservaste la familia. Ahora sean felices. Y eran felices. De verdad, sinceramente felices.